Shalom, shalom, ¿qué tal? Una persona me hizo llegar este mensaje a través de WhatsApp a partir del video que publicamos hoy. No sé cuándo van a ver ustedes este otro video, que hablaba de profecías, visiones que los sabios en el Talmud tuvieron acerca de la preera mesiánica, no de la era mesiánica, sino de la preera, y que es como una foto textual de lo que está pasando en el mundo hoy en día. Se ve perfecto en países como España, la degradación, la calamidad que es el gobierno, la injusticia que ocurre, la falta de respeto, la falta de la familia tradicional, entre otras cosas. Digo España porque está de moda gracias a la pelea del que tienen como presidente con Milei, pero también por todas las cuestiones que está llevando a que se desbarranque España. Había logrado tener un momento de acercamiento hacia la espiritualidad, la verdad, la comprensión de que estuvieron mal en su historia con el pueblo judío, y ahora están dándole la espalda de vuelta al pueblo judío y agrediendo a los judíos y provocando toda una situación, aceptando un país que no tiene derecho a existir, por más que la ONU en su momento dijo que sí, porque no tiene historia, etcétera, pero para quitarle los derechos al pueblo judío. Como sea, fue un ejemplo. Es toda la sociedad, por lo menos occidental, que está en degradación constante, y eso es lo que decía el Talmud. Y acá esta buena persona nos escribe: More, buenas tardes, el último video, el que les contaba, se entiende que es que una cosa era mesiánica y otra cosa es el Mesías. Y sí, obviamente, una cosa es la era mesiánica y otra es el Mesías. Evidentemente que sí. La era mesiánica es la época en la cual el Mesías, el Mashiach, el rey de Israel, el gobernante de Israel, está en funciones y operando y cumpliendo con las profecías verdaderas que corresponden a la figura mesiánica. ¿No hay era mesiánica sin Mesías? Bueno, algunos sabios modernos dicen que sí, que puede haber una era mesiánica sin Mesías, que el Mesías es el motor de esa era, pero que la era en sí puede existir sin ese motor. Pero evidentemente una cosa es la era y otro es el Mesías. Es como decir, mm, el impresionismo es la era, y algunos de los famosos pintores impresionistas, no se me acuerdo ninguno, ahora, si quieren poner en los comentarios, bueno, no es lo mismo la era impresionista que la era que este exponente. No es lo mismo la era de los shoftim, de los jueces, los caudillos, que vino luego de Yoshua, Josué, y antes de que hubiera reyes en Israel, a decir que, por ejemplo, Sansón. Sí, Sansón era uno que estuvo en esa era de los jueces. ¿Se entiende? Así que no es ningún descubrimiento el que hizo este buen señor, que aparte, digamos, el video que está comentando no habla de la era mesiánica ni del Mesías, habla de la era pre-mesiánica. Es como confundir el feto antes del parto. El feto es el feto, luego del parto es otra cosa. Así que no sé qué lo llevó a esa confusión, quizás algo el video o a un tema de su propia comprensión. Y luego sigue diciendo cosas muy extrañas que vamos a compartir. Dice: ¿para qué entonces un Mesías en medio de una sociedad manejada por la Cosa Nostra? Precisamente para poner orden en esa sociedad mafiosa, confundida, idolátrica, arrogante, pendenciera, desvergonzada, maliciosa. Se precisa que alguien ponga orden. ¿Y quién es ese alguien? Bueno, en la tradición judía surgió la figura del Mashiach, el rey de Israel, que dentro del pueblo de Israel va a poner orden. ¿Cómo? Haciendo lo que tiene que hacer para poner orden. Si yo supiera lo que es, lo hubiera hecho. Si todos los anteriores lo hubieran sabido, lo hubieran hecho. Evidentemente, hasta ahora, hubo muchos Mashiach, porque Mashiach es el rey de Israel. Hay algunos que son llamados como Mesías que no lo fueron porque nunca fueron gobernantes de Israel. No es una figura ni poética, ni espiritual, ni religiosa, ni mágica. Es una figura política, el rey de Israel, el gobernante de Israel. ¿Que pueda haber una época mesiánica sin Mesías? Sí, ya dije antes que sí. Es como medio extraño poder comprenderlo. A mí me cuesta. ¿Por qué? Porque asociamos con esa figura. Pero si se cumple todo lo que el Mashiach, el gobernante, debiera cumplir, y no hay una figura, hay una era mesiánica, está todo bien. Y esa era mesiánica va a poner fin, por supuesto, a todas las cosas nuestras, a todos los políticos corruptos, a los jueces corruptos, a los legisladores corruptos, a los empresarios corruptos, a los empresarios, y a etcétera, varios, a los sindicalistas, etcétera, a todos los que hacen que haya sociedades corruptas. Por lo tanto, ¿cuál es la necesidad de que haya un Mesías, un rey? Eso, que alguien ponga el orden que hay que poner. ¿Y por qué se precisa? Porque parece que no pudimos llegar por nuestros propios medios.
porque el Creador a toda la humanidad, para el pueblo judío como el faro en la oscuridad, les dijo, ustedes tienen dos caminos para llegar a esa era de plenitud, a volver a tener un paraíso y luego de haber tenido los aprendizajes fuera del paraíso. El camino del aprendizaje, el camino de la sabiduría, el camino de la comprensión, de la espiritualidad, que es el camino que la humanidad no escoge, y tenían el camino del desbarranco, del desastre, de la corrupción, de todo tipo de cuestiones que van haciendo que la sociedad y el individuo se degrade. ¿Qué es lo que está ocurriendo? No ahora, ahora está como en un empujón de degradación. Pero bueno, la gente estamos eligiendo el camino incorrecto y bueno, entonces la solución va a ser dada a través de un mecanismo que va a doler. En vez de ser un parto natural, todo tranquilo, feliz, con los empujes que hay que tener, con los dolores del parto naturales, va a ser un parto complicado, es lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque la gente decidió eso. Tal vez el Mesías va a funcionar para los judíos, y esa es la función principal, ser el rey de los judíos, pero, va a ser una época en donde se va a abrir los canales de la verdadera sabiduría, no solo el de la ciencia, que se empezó a abrir, y esto es algo que la Kabbalah dijo, se va a abrir los canales de la sabiduría mundana antes de la época mesiánica, cosa que empezó a fines del siglo XIX. Siglazo, siglazo, dice alguno. Y sí, ahí fue un siglazo donde se empezó a abrir un montón de canales que van preludiando la época mesiánica, que permitió que hubiera Estado de Israel, por ejemplo. Así que, en principio, el Mesías, el rey de Israel, va a funcionar para Israel. Vuelvo a decir, el Mesías no es una figura mágica, espiritual, religiosa, nada. Es un rey, un gobernante del pueblo judío. ¿Por qué? Porque así se le decía al gobernante. No se le decía presidente y no se le decía primer ministro, ni se le decía rey. Se le decía el ungido, que quiere decir el Mashiach, el que le echó aceite a alguien que corresponde que le eche aceite para convertirlo en el rey. O el príncipe de Israel, o el título político puede variar. Por eso, si no es rey, es primer ministro, bueno, mientras esté ungido y esté cumpliendo las verdaderas profecías mesiánicas, que no es profecía mesiánica, será un hijo de una mujer, no. Ni que le morderá el talón a la serpiente o algo así, no. Ni que tiene que morir y renacer, menos. Ni que va a nacer una virgen, jamás hay una profecía mesiánica de tal estilo. Las profecías mesiánicas son constatables, palpables, no es cuestión de opinión. No es la opinión si estamos mejor económicamente o no. Es constatable. No es la opinión si hay paz o no, es constatable. Por eso va a funcionar para los judíos, es el gobernante de los judíos, pero, su ejemplo va a cundir y los demás gobernantes van a decir, usemos este método, si es lo que está funcionando. ¿Cómo vamos a perder la oportunidad de hacerlo? Y como le dije también, se abrían los canales de sabiduría, toda la sabiduría práctica y espiritual que el Mashiach va a estar compartiendo a través de sus asesores, ministros, los científicos que trabajan con él, etc., va a hacer que la gente diga, ese es el camino que tenemos que seguir. Pero, como dije antes, si esta era premesiánica en la que estamos ahora insertos, según vimos en la profecía que nos trae la tradición judía, con un retrato de lo que es nuestra sociedad actual, vamos a tener que pasarla mal en este parto, va a ser un parto complicado. Y ahí sí, vamos a estar anhelando la paz, vamos a decir, nos cansamos del camino del sufrimiento, andemos por una vez por el camino de la virtud, de la espiritualidad, y cuando se abran los canales de la conciencia espiritual, ya nadie va a querer volver a pecar adrede, ya nadie va a querer volver a hacerse los vivos, mentir, estafar, hacer rituales supersticiosos, etc. No va a haber ninguna necesidad. ¿Por qué? Porque el canal de la conciencia espiritual va a estar abierto, el canal de la profecía va a estar abierto, el canal de la sabiduría va a estar abierto, el canal de la ciencia va a estar abierto. Ahora están sellados, más o menos abiertos, más o menos ocultos los caminos que hay que seguir para tener la comprensión real, pero en la época mesiánica eso va a ser evidente, cosa que hoy no lo es. Por lo tanto, sí, va a funcionar para los judíos, y como bien dicen los profetas, Joel, Isaías, dicen que va a haber una época de redención para la humanidad, y redención no es una salvación espiritual, no es irse al paraíso a tocar el arpa con los ángeles, es tener un mundo donde se pueda vivir en paz, prosperidad, bendición, conocimiento de Dios, etc. Y sigue diciendo acá el autor de esta interesante misiva, para los que no somos la sociedad, pero para los que no somos, debe ser para los que no somos judíos, la sociedad va a seguir funcionando gracias a la cosa nuestra. Supongo que fue el corrector que quiso decir la cosa nuestra. No,
las mafias, se van a terminar los corruptos políticos, se van a terminar los corruptos legisladores, jueces, policías, etcétera. Se van a terminar. Es el fin de la corrupción a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, no queremos más vivir de la otra manera. Está abierta la conciencia espiritual. Ya la gente va a ver con claridad lo que conviene y lo que no. La gente va a decidir vivir una vida de virtud, no esto. O algún jefe de algún cártel mexicano. Sonó muy, no sé si la palabra racista, xenófobo, muy desagradable hablar de un cártel mexicano como siendo los malos del cuento. Era evitable, pero bueno. Por eso está anónimo el señor este que me mandó la misiva, para que nadie lo persiga. Y dice así, eso supone que en la época del Mashiach, Israel va a estar bien, los judíos van a estar bien, pero el resto del mundo va a estar mal, pues van a seguir siendo cabezas duras, eligiendo el camino negativo, y por eso algún corrupto va a seguir gobernando, como hacen hoy en día muchos, que si no, no son ellos directamente los gobernantes, tienen comprados a sus gobernantes, en países mencionados o no, pero es así. Los jefes del mundo muchas veces no trabajan para sus democracias o para sus partidos, sino para sus jefes. Va a cambiar. En la época del Mashiach va a cambiar. ¿Cómo? No lo sabemos. Mashiach no es un Superman y no hará milagros mágicos, pero a través del canal del conocimiento, de la sabiduría espiritual, etcétera. Por supuesto, la ayuda de Dios. Por supuesto, el trabajo de los colaboradores que harán las cosas correctas para que esto funcione y no sea simplemente un sueño o un anhelo. Ojalá que lo veamos en nuestros días, pero tendremos que pasar por el canal difícil del parto, no el natural. Entonces habrá paz. Eh, sí, no sé qué quiso decir, si está hablando que en su perspectiva el mundo va a estar gobernado por cárteles de gente negativa. No sé cómo puede haber paz. Pero la paz va a haber cuando Mashiach cumpla sus funciones, cuando el mundo deje de andar por el camino de la oscuridad para encontrar el camino de la virtud. Si llegaron hasta aquí en este video, pongan: yo espero el Mashiach, pero sé para qué. Y si pueden contestar a eso en el comentario sería fantástico. Pero no pongan cosas basadas en la idolatría, en la superstición, en la magia. Pongan cosas reales, concretas. Yo espero el Mashiach para que haya paz. Yo espero el Mashiach para que haya bendición. No sé, cosas concretas, no Mashiach now sin saber qué están diciendo. De mi parte, shalom y bendiciones.